Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, buenas tardes. Por ahí me confirman el audio, por favor. Judith, Buenas Esther, tardes. Susan, Está bien, estoy. Buenas tardes. Daniela, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? También están en el trabajo, tal vez algunos, hoy día sábado, ¿no? Otros tal vez están ahí en casa ya. Bueno, chicos, espero que esta semana les haya ido muy bien. Darles la bienvenida nuevamente a nuestras clases virtuales, a nuestra aula virtual. Gina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El día de hoy, como ya lo pueden, Samantha también, buenas tardes por ahí, aquellos que tal vez recién se están enlazando, ¿no? Muy bien, chicos. Como ya pueden ir observando en la diapositiva inicial, bueno, haciendo un pequeño recordatorio tal vez, ¿no? La semana anterior nosotros estuvimos trabajando ya lo que era literatura, ¿no? Ya habíamos estado revisando justamente una de las primeras, o bueno, en realidad la literatura base, ¿no? La literatura que se desarrolló en la edad antigua, lógicamente, ¿no? Y que bueno, pues gracias a esta es que justamente se vienen o se llegan a desarrollar otras literaturas a lo largo del tiempo, ¿no? Mismas que actualmente pues no siguen en crecimiento, siguen por ahí surgiendo otras corrientes con otras características, ¿no? Porque es así, la literatura en realidad es, las distintas corrientes tienen rasgos muy distintos, ¿no? Que los hacen únicos y lógicamente siempre señalando, siempre apuntando a la creación literaria como tal. Entonces, la semana anterior habíamos revisado lo que era la literatura clásica, ¿no? Habíamos visto sobre el clasicismo griego, habíamos revisado 3 obras importantes en particular. ¿Cuáles fueron, chicos? ¿Cuáles fueron esas 3 obras que nosotros revisamos? Muy bien, Gina, la Odisea. Eso fue 1, listo. Faltan 2. ¿Cuáles fueron las otras 2 obras que revisamos? La Odisea, ¿quién más? La Ilíada, correcto. Y nos falta una tercera obra. Ajá, Esmilda, claro, la Odisea y la Ilíada. Ya, con estos dos, primero, ¿a quién pertenecen estas 2 obras? ¿Quién es el autor de la Ilíada y de la Odisea? Homero, perfecto. Muy bien, Gina. Y ahora, ¿cuál fue la tercera obra que nosotros vimos? ¿Cuál fue esa tercera obra? También que corresponde a la literatura clásica. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, chicos? ¿Cuál fue? Edipo Rey, correcto, Esmilda, muy bien. ¿Quién es el autor de Edipo Rey? A modo de recordatorio, a ver, estamos haciendo una pequeña recuperación, a ver, para ver si nos acordamos sobre lo que vimos la semana anterior. ¿Quién es el autor de Edipo Rey, chicos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Alguien recuerda? Empieza con S. ¿Alguien, chicos? ¿Alguien quién es el autor de Edipo Rey? Muy bien, Esmilda. Sócrates, correcto. ¿No? Entonces, miren, la semana anterior revisamos esto, no habíamos nombrado alguna de sus características, ¿no? Habíamos dicho que la literatura clásica tenía presencia de o bases mitológicas, ¿no? Tenía también, era antropocentrista, era antropomorfa, ¿no? Habíamos dicho que tiene un afán didáctico, tiene una inclinación hacia la predestinación y demás, ¿correcto? Y eso lo vimos marcado o lo estaba muy acentuado en las obras que fueron creadas en ese tiempo. Entonces, hoy día vamos a continuar con esa línea literaria y nos vamos a enfocar en el segundo peldaño, por decirlo así, ¿ya? Ese segundo peldaño responde a la literatura medieval, ¿ya? Profesora, ¿será igual que la literatura clásica? Lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo y desarrollando el tema. Para eso, ya, para eso, vamos a observar estas imágenes que tengo yo ahorita en la diapositiva y que ahorita ya lo tienen en pantalla. La pregunta de cajón o la pregunta inicial con la cual vamos a empezar la clase de hoy es, ¿qué encontramos en común en esas 3 imágenes que tienen en la diapositiva, chicos? Tenemos la imagen
A ver, ahí están incluso los nombres, ¿no? Profesora, nunca he visto eso, pero ahí está. ¿A qué les recuerda esas imágenes? ¿Qué saberes tal vez les trae al presente observarlos? ¿O qué podemos opinar de lo que tenemos en pantalla, chicos? ¿Cuál es su opinión por ahí? Ojo, la opinión es libre, ¿ah? No hay que decir que hay opiniones acertadas y equivocadas. Las opiniones son las opiniones y ahorita lo que yo quiero es que también nos vayamos soltando un poquito más, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué les trae a la mente cuando ven gigantes, dragones y caballeros? A ver, ¿qué refresca ahí? ¿Qué recuerdos tenemos? Y como que al verlo o escucharlo, ¡flum!, se nos viene a la mente, ¿no? Como si fuese un pequeño flash, ¿no? A ver, por aquí, ¿qué me dice? A ver, vamos a leer lo que nos dice Gina. Gina nos dice, los gigantes me recuerdan a la aventura de Odiseo. ¿Ya? Listo, muy bien, gracias Gina. Los demás chicos, ¿a qué les recuerda? A los gigantes, los dragones y los caballeros. ¿A qué les suena? ¿Qué se les hace familiar? O a nada, tal vez, profesora, yo en mi vida he escuchado esos nombres, ¿no? La verdad no lo creería porque todos en algún momento lo hemos escuchado. ¿A qué nos trae, chicos? ¿A qué recuerdos nos trae? ¿A qué época tal vez nos hace viajar la mente, ¿no? O nos estaríamos centrando en la actualidad, en el 2025, en el siglo XXI, en la era tecnológica. ¿Estas imágenes creen que nos transporta tal vez a esta realidad actual en la cual nosotros somos parte de, somos protagonistas de? ¿Estará ubicada aquí en nuestro contexto actual? Esas imágenes guardarán relación con nuestra época. A la época antigua, me dice Gina, Samantha me dice a la época medieval. ¿Ya? ¿Ustedes han visto películas o les han contado historias, cuentos tal vez, donde interviene mucho lo que son la presencia de gigantes, de dragones, ¿no? Y de caballeros, ¿no? A ver, ¿qué cualidades tienen los caballeros? ¿Qué cualidades tienen los caballeros? Chicos, ¿qué cualidades? Carlos, te escuchamos. O sea, te escucho. Los caballeros son muy respetuosos, también son unas personas muy disciplinadas y asimismo tienen una rutina muy establecida. Muy bien, Carlos, muy bien. Claro, ¿no? Muy bien, Samantha, te escuchamos. Caballeros de tiempo era que se buscaban entre los hombres más valientes que dieran la vida por proteger, por ejemplo, a un reino y que sean también cumplidores. Ya, muy bien, Samantha, listo. A ver, ¿qué me dicen por aquí? A ver, vamos a leer ya. A ver, me quedé leyendo el comentario de Gina, ya. James me dice, son figuras emblemáticas. Predesvites me dice, parece las tres imágenes a una guerra o batalla. Maritza, ya Maritza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, hija. Ya, muy bien. Cuando nosotros hablamos de caballeros y observamos cómo es la imagen, ¿no? De lo que yo observo en caballeros, pues lógicamente incluso el atuendo, ¿no? La vestimenta es súper diferente a la forma en como nosotros vestimos ahora. Entonces, los caballeros, como por ahí lo iban diciendo, ¿no? En esas épocas, ¿no? Porque esas imágenes no corresponden a nuestra época actual. No es más, tal vez por ahí me van a decir, profesora, pero ¿realmente han existido los gigantes o realmente han existido los dragones? Porque recuerden que, ¿quiénes se enfrentan a los gigantes y a los dragones? Por decirlo así. Y la respuesta nos la da la misma diapositiva. ¿Quién se enfrenta a estos? Digámoslo así, dentro de una historia, ¿quiénes son los villanos y quién es el héroe? Teniendo en cuenta las tres imágenes que tienen en la diapositiva. ¿Quién es el héroe? ¿Y quién o quiénes son los villanos, chicos? El caballero, mis buenas tardes, disculpe. Hola, El caballero sería el héroe, el villano sería el gigante, ¿no? Y todo eso es como algo fantasioso,
como una fantasía, ¿no? Ujú. Muy bien, Yesenia, claro. Ahí también Susan me dice, caballeros son los héroes, Ángel también me dice, claro, ¿no? Dentro de una historia y todo sí. Profesora, yo no he leído no sé, no tengo hábito lector, no he leído una obra tal vez donde se enmarque o se enfoque a la presencia de caballeros, de seres extra, pero tal vez sí he visto películas, ¿no? Porque tal vez se nos hace mucho más atractivo, entonces tal vez por ahí he visto películas y he visto, pues, ¿no? De que profesora, siempre es el caballero quien lucha, ¿no? Quien combate. Pero combate para sí mismo o para quién. Porque el caballero lucha y se enfrenta contra gigantes, dragones, tal vez por ahí hechiceras, no lo sé. Pero ¿por qué es su hobby o por qué lo hace? Samantha. ¿A quién quiere salvar? ¿A quién busca proteger un caballero? O sea, busca proteger a sí mismo. Y va y pelea por sí mismo. Claro, muy bien, Esmilda. Busca un caballero proteger a su rey. ¿Qué más, Predesvites? A su nación, Miss. También a su nación, por supuesto. Muy bien, a su rey, a su nación, correcto. ¿A quién más? A su pueblo, me dice Esmilda. Correcto, muy bien. Y en algunos casos también a sus princesas, porque recuerden que en algunos libros, no en todos, porque ahorita vamos a ver la separación de esto, bueno, pues no, algunos, como ya lo han dicho, ¿no? Buscan salvar a su nación, a su pueblo, a su rey, ¿no? Buscan proteger a alguien. Ellos no combaten porque les sobra el tiempo y qué bonito, ¿no? Yo, profesora, tengo el caballero, ¿no? Yo tengo todo el día libre, no hago nada y a ver, voy a entretenerme enfrentándome a dragones o a gigantes, ¿no? En realidad lo hacen porque están tratando de salvaguardar algo o a alguien, ¿no? Que puede ser cualquiera de las personas o comunidades, ¿no? Lo que me están mencionando y es totalmente válido. Profesora, ¿qué tiene que ver esto con la literatura medieval? Ahorita lo vamos a ir ubicando y luego vamos a ir conversando tal vez un poquito más. Bien, chicos, entonces, el día de hoy nosotros vamos a conocer, vamos a aprender sobre la literatura medieval, ¿ya? Para poder reconocer las características que tiene esta literatura y cómo es que se reflejan en las obras literarias que han sido creadas, que han sido escritas en este tiempo. ¿Correcto? Y luego ya ustedes probablemente van a empezar de manera automática tal vez a establecer algunas diferencias, ¿no? A ver, si las literaturas se desarrollan en periodos distintos y además tienen características diferentes, ya perfecto. Entonces, a ver, ¿qué característica voy a poder decir yo que tiene la literatura clásica y la literatura medieval? Porque aquí vamos a darnos cuenta si estas son iguales o son distintas, ¿correcto? Entonces, vamos a ir enfocándonos en eso. Bien, cuando nosotros hablamos de literatura medieval, chicos, vamos a hablar de la literatura que se va a desarrollar después de, en este caso, de la caída del Imperio Romano. Profesora, ¿tiene algo que ver con las peleas que se narraron en la literatura anterior? Guardan relación, ¿no? Es como cuando el Imperio Romano cae y surge ahí esta literatura. ¿Listo? Ahora, ¿dónde se desarrolla? Se desarrolla en Europa, en la Edad Media, tal como lo pueden ver con letras grandes al inicio de la diapositiva. ¿Correcto? Ahora, ¿qué rasgo es muy marcado, muy desarrollado y se enfatiza bastante dentro de la literatura medieval o que se enmarca dentro de la Edad Media? Porque la literatura clásica no se desarrolla en la Edad Media, sino en la Edad Antigua. ¿Correcto? Son edades distintas. Dentro de la Edad Media se va a marcar mucho, chicos, la Iglesia Católica, ¿ya? Va a ser, vamos a decirlo así, el punto de partida, el lugar en donde, o la edad, más que el lugar, la edad en donde esta Iglesia Católica va a tener gran influencia en el pueblo, en las creaciones como tal también, ¿no? Ahora, las obras que se van a desarrollar, que se van a trabajar, y no solamente literatura, también en las otras artes, ¿no? La escultura, por ahí van a buscar, profesor, cómo era la pintura y van a encontrar, ¿no? Entonces, todo eso tiene influencia de la Iglesia Católica, pero dependiendo en este caso de sus edades, porque esta edad media no es una sola, sino que se dividen en tres.
¿ya? Ahora, a ver, primero vamos a tener lo que sería la alta edad media, ¿ya? Alta edad media, ese es el primer estadio, vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces, la alta edad media va a tener como resultado, en este caso, lo que es una visión teocéntrica, ¿ya? Teocéntrica. Profesora, teocéntrica, ¿qué significa teocéntrica? Que se va a centrar en Dios. El término teología, por ejemplo, se centra o habla de Dios. Entonces, en la alta edad media se va a marcar mucho lo que es justamente esta visión, ¿no? Donde Dios es el centro del mundo, vamos a decirlo así, y en él se tienen que concentrar o tiene que girar todo en base a él, ¿ya? Entonces, se va a emplear mucho en estas obras el lenguaje culto, que en esos casos es una lengua romance que es el latín. Ahora, dentro de esta alta edad media va a ser muy recurrente el uso de simbología, ¿no? Profesora, ¿qué es la simbología? Es así como cuando ustedes ven por ahí tal vez a jovencitos dibujar corazones y dicen, ah, ya es porque están enamorados. O ven en el curso de religión una paloma, ¿no? Que tiene un significado. ¿Qué significa la paloma en religión, chicos? ¿Qué significa? Pelea, guerra. Judith. Santidad, Miss. Significa la paz. Claro, santidad, la paz, profesora, la Santísima Trinidad, porque otros lo representan también con una paloma. Ahí está, eso es simbología. Profesora, yo cuando encuentro por ahí en mi pared o por ahí voy yo andando y veo que en las construcciones ponen bandas amarillas, no sé si ustedes han visto, y en esas bandas amarillas hay calaveritas, ¿no? Ah, profesora, significa peligro, ¿no? Pero es una cuestión de símbolos, ¿no? No hay necesidad de que la cinta o el dibujo hable y te diga, hey, yo significo esto, ¿no? Sino que con simplemente observarlo, tú ya le atribuyes un significado y dices, ah, ya eso significa esto, ¿correcto? Eso se desarrolla, se marca mucho en la alta edad media, ¿listo? Después de la alta edad media, nosotros vamos a pasar al medievo, ya vamos a decir como si fuese el punto medio. En este segundo estadio se va a desarrollar mucho lo que es el nacionalismo, es decir, la presencia de caballeros, pero en este caso que van a estar orientados a la lucha y a la fidelidad por su nación, ¿ya? Entonces va a ser una literatura que va a reflejar mucho eso, ¿no? Personajes, obras que van a estar enmarcadas dentro de ese afán de protección a su patria, de servicio a su patria, ¿no? Entonces van a desarrollarse obras que van a estar enmarcadas en los cantares de gesta. Profesora, ¿qué son los cantares? Miren, ustedes recordarán que les había mencionado que en esos tiempos todo era cantado, ¿no? Porque la escritura era algo que todavía no estaba al 100% tal vez desarrollado. Entonces, en las plazas, ¿no? Se reunían pequeños grupos que hacían recitales y dentro de esos recitales ellos cantaban, ¿no? Estas hazañas de estos caballeros, de estos héroes, porque para ellos eran considerados eso, eran unos héroes, ¿ya? Entonces, vamos a ir encontrando eso. Chao. Ya, entonces, vamos a ir marcando eso, ¿correcto? Entonces, va a haber, miren, si nosotros llevamos 2 estadios y cada uno de estos estadios tiene cualidades diferentes. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el tercer estadio? Porque son 3. El tercer estadio ya es la baja edad media. Primer estadio, alta edad media. Segundo estadio, medievo. Y el tercer estadio es la baja edad media, ¿correcto? Son 3. En esta baja edad media ya va a haber una cuestión de, vamos a decir, de convivencia entre 2 perspectivas. Entre la perspectiva teocentrista y en la perspectiva antropocentrista. El teocentrismo, repito, para los que tal vez por ahí han estado distraídos, es cuando nosotros nos centramos en Dios, ¿correcto? O toman a Dios como el centro. Y la visión o la perspectiva antropocentrista toma al hombre como centro. ¿Listo? Para marcar esas 2 diferencias.
Entonces, dentro de la Baja Edad Media se va a ver una convivencia entre ambos puntos. Es decir, donde vamos a ver, si lo ponemos en una balanza, tanto el teocentrismo como el antropocentrismo van a tener el 50% cada uno. ¿Correcto? Entonces, esta convivencia va a hacer que esta literatura sea un poco más humanista. ¿Ya? Bueno, pues no, este periodo en realidad, la Baja Edad Media, marca un tema de transición. Es como que la primera piedrita, vamos a decirlo así, para dar pie o dar pase a la siguiente literatura que se va a desarrollar, que es la literatura renacentista. ¿Ya? Pero esa es otra literatura que nace, en este caso, después de esta. ¿Ya? Entonces, la Baja Edad Media ya es como que ya está abriéndole la puerta para que ya pueda darse pase o pueda empezar a desarrollarse una literatura distinta, que es la literatura renacentista, que hoy día no vamos a ver, ¿ya? Pero les voy indicando. Leslie, no te preocupes, muy buenas tardes, hija. ¿Listo? Entonces, hay que entender también que dentro de la Edad Media, chicos, era muy, ¿cómo les digo? Muy recurrente la Santa Inquisición, ¿no? Como fue una edad en la que predomina mucho la Iglesia Católica, todos aquellos que iban en contra de las leyes de Dios eran considerados herejes y eran perseguidos por la Santa Inquisición. Pero no eran perseguidos pues para ser convencidos de, sino para ser castigados, ¿no? Es por eso que muchas de las obras que se desarrollan dentro de la Edad Media son de carácter anónimo. Solamente hay obras que responden pues a sacerdotes, a teólogos, ¿no? Que tienen el nombre de. Pero por lo regular otras obras que se enmarquen a hablar de otros aspectos sociales, políticos, están trabajados o dentro de, están como anónimos, porque no están reconocidos como, por ejemplo, ¿no? Esmilda Inga, supongamos, ¿no? Que es la autora. No. ¿Por qué? Por el tema o por el miedo a la represión. ¿Correcto? Entonces, dentro de la Edad Media tenemos un pequeño esquema bastante resumido. Se da la Guerra de las Cruzadas, tenemos como aspecto dentro de lo político-social lo que es el tema del feudalismo, el afianzamiento de la burguesía, el teocentrismo y las lenguas romances, ¿correcto? Como el latín, sobre todo el latín, que es lo que más se desarrolla. ¿Qué características tiene la época? Uno, que va a desarrollar, en este caso, el género épico. Recuerdan que cuando nosotros vimos la literatura clásica, habíamos dicho que había 3 géneros, ¿no? El género épico, lírico y dramático. Ya, dentro de la Edad Media también se va a desarrollar el género épico, ¿no? Pero va a tener ya como especie a los cantares de gesta, ya no, por ejemplo, a lo que es las epopeyas, ¿ya? Y aparecen, dice, los cantares de gesta realizados por los juglares. Los juglares son las personas encargadas de hacer los cantos. A eso se les refiere o a ellos se les conoce de esa manera. Entonces, vamos a ver en este caso, hay bastantes obras ubicadas dentro de esta edad. Por ahí tal vez unas, hoy día vamos a ver una, ya, pero luego a ver si nos da el tiempo, o antes de si es posible nombrarlo nada más, porque esa obra es bastante interesante en realidad y tal vez lo han escuchado, tal vez lo han leído, ¿no? Porque es bastante conocido. Ahora, vamos a ver. Justo aquí tenemos esto, miren. Cuando hablábamos de los cantares de gesta más populares, ¿no? Tenemos ahí los cantares de los Nibelungos y los cantares de Roldán. ¿Correcto? Ahora, ¿qué obras son bastante conocidas dentro de esta edad, dentro de esa literatura medieval? ¿Ustedes han escuchado hablar de Dante Alighieri? ¿Alguien tal vez? ¿O le suena, profesora? Sí, como que sí, pero no me acuerdo. ¿Le suena o tal vez nunca lo han escuchado, que también sería totalmente válido? ¿Ya? ¿Han escuchado el nombre de Dante Alighieri? ¿Alguien ha escuchado el nombre de ese escritor, de ese autor? ¿Alguien o nadie? A ver, confírmenme si no pueden activar sus audios, escríbanlo por el chat, profesora, no o sí, ¿no? Y Aloida me dice que no ha escuchado a Dante Alighieri, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá Esther me dice, me suena un poco, dice, ya.
Miren, Dante Alighieri ha sido un Alexander, no, me dice ya. Les voy a presentar a Dante Alighieri, porque no es la obra que vamos a ver hoy día, pero sí se las nombro porque es una obra bastante popular. Ángel me dice no. Yesenia es un poeta italiano, correcto. Gloria, buenas tardes. Dante Alighieri escribe la Divina Comedia. Ya, bueno, en realidad la obra se llama Divina Comedia, nada más. ¿Ya? Ahora, él, bueno, dentro de esta obra, tal vez con el contexto, con el contenido, un poquito como que tal vez por ahí se nos refresque la memoria, tal vez. Si lo hemos escuchado y si es que no, ahorita nos informamos. Dante Alighieri escribe la obra Divina Comedia, ¿no? Donde básicamente él narra o cuenta su viaje por el por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso. ¿Correcto? Dentro de este texto, de esta obra que él narra, que él cuenta, que él escribe, nos va contando, pues, ¿no? A quiénes, a qué personajes va encontrando a lo largo de este recorrido, tanto en el infierno como en el purgatorio y también en el paraíso. Es una obra bastante polémica porque teniendo en cuenta que la literatura medieval tiene un eje religioso, en esta obra Dante Alighieri en realidad critica sutilmente la religión. Porque dentro de los personajes, que son muchos, que él ve en el infierno, muchos de estos él nombra, con nombre incluso, da nombre, no es que simplemente fue tal o fue un sacerdote, fue una diosa griega, porque también a los dioses los considera dentro de esta ubicación. Ubica sacerdotes, ubica obispos en el infierno, ¿no? Entonces, e incluso cuando él llega al monstruo, que decía básicamente para que pueda llegar al purgatorio, se da cuenta, pues, ¿no? Que ese animalito tiene 3 caras y en cada cara está un traidor ¿no? Entre algunos de ellos está Brutus y Judas, ¿no? Miren, nombres que responden, pues, a una creencia religiosa, ¿no? Entonces, es una crítica que él hace, ¿no? Y que además, dice él, ese viaje que él hizo, ¿no? Fue hecho justamente Jueves Santo, Viernes Santo. Miren, entonces, es una obra bastante interesante, como les digo, porque a medida que lo van leyendo, van descubriendo, a ver, ¿no? Profesora, qué se castiga en el infierno? ¿Qué se castiga en el paraíso? Sencillo, se castigan los 7 pecados capitales, chicos. Profesora, ¿y en el paraíso? En el paraíso tenemos las virtudes teologales, ¿ya? Las virtudes teologales. Leslie me dice, escribió un libro, Divina. Sí, correcto, fue la Divina. Bueno, en realidad la obra es Divina Comedia, aunque en un principio la obra solo se llamaba Comedia, ¿ya? Profesor, ¿y quién le atribuye el adjetivo divina? Un escritor que se apellida Boccaccio. Él lee el contenido y le atribuye divina. ¿Por qué? Porque habla de él a una trilogía, como si se refiriese al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay varios puntos que como que se concatenan y también a la vez esa obra, aparte de criticar a la religión, también tiene rasgos que se marcan o se enfocan también a ese sentido. ¿Listo? Si les interesa por ahí, profesora, quiero leer la obra, pueden comprarla. Profesora, no tengo tiempo de ir a la librería, descárguenla. Recuerden que ahora en el internet hay bastante accesibilidad a estas obras literarias y es una obra que, es de antaño, pues imagínense, les estoy hablando de la literatura medieval, de la Edad Media, ¿no? Y que es una obra ha sido tan trascendental para el ser humano que hasta la actualidad se sigue leyendo, chicos. Por aquí, si alguien quiere o va a postular a las universidades, también suele ser pregunta de examen de admisión ese tipo de obra, ¿no? Entonces, vamos a revisar. Profesora, ¿vamos a hablar de la Divina Comedia? No. El día de hoy vamos a hablar del Cantar del Mio Cid, una obra que también es bastante conocida y que probablemente alguno de ustedes lo ha leído. Tal vez, o tal vez no también. Ya no es está bien, ¿no? Hay obras que hemos leído, hemos tenido tal vez la suerte, el tiempo de leerlo y tal vez, profesor, ahora por trabajo. Me gusta leer, pero por el trabajo que me absorbe tanto no lo hago. Pero por ahí en algún momento, profesora, lo he leído, pero no me acuerdo. Profesora, nunca he leído. He escuchado el título, pero nunca he leído. O tal vez alguien me va a decir, profesora, yo nunca he escuchado esa obra. Ni el título. Primera vez que lo escucho. Es válido también, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, ya, el escritor del Cantar al Mio Cid es anónimo, ¿ya?
es anónimo. ¿Por qué? Ya les expliqué el motivo. Ya es anónimo, no hay un autor. No es como en la Divina Comedia, sí tiene autor, que es Dante Alighieri. Ya, eso es de la Divina Comedia. Pero el Cantar del Mio Cid no tiene un autor como tal. ¿Correcto? El Cantar del Mio Cid, chicos, va a estar dividido en 3 partes. Ahí lo tienen. ¿Ya? Va a estar dividido en 3 cantos. ¿Correcto? El primero, que se va a referir al destierro del Cid. El segundo, que son las bodas de las hijas del Cid. Y el tercero, que es la afrenta de Cortes. Vamos a ir conversando un poquito de cada uno para que ustedes también tengan tal vez una visión general, ¿no? Porque no hay nada mejor que leer la obra en sí. Profesora, ¿se vale ver un video de YouTube o un audiolibro? Bueno, ¿no? Pero lo ideal, y siempre lo he recomendado, es que lean la misma obra. ¿Por qué? Porque muchas veces en los videos, porque puede haber obras que están grabadas o se han hecho esos videos, no se va a abarcar la información al 100%, porque es un video, lógicamente no pueden extenderse mucho. Y un audiolibro muchas veces también suele obviar ciertas informaciones. Entonces, lo ideal, lo recomendable es que puedan leer en este caso la obra en sí. ¿Listo? Entonces, vamos viendo aquí. Vamos con el Cantar del Mio Cid, chicos. A ver, el Cantar del Mio Cid, vamos a empezar con el primero, ¿no? Que es el destierro del Cid. Esta obra, ¿no? Empieza en este caso cuando nuestro personaje principal, que es el Cid, ¿no? Va a ser desterrado de su tierra natal. Y que a raíz de ese destierro que fue hecho por su rey, porque su rey es quien lo expulsa, ¿no? Porque el destierro es que te saquen y te digan, tú aquí no puedes volver a pisar esta tierra. Yo los destierro, por ejemplo, de Perú, y no pueden pisar bajo ningún motivo esa tierra nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? El Cid tiene hombres que lo siguen, ¿no? Cuando se enteran del destierro, sus primos, ¿no? Etcétera, ellos se retiran de la ciudad, ¿no? Lógicamente el Cid se va triste, porque en esa tierra está su esposa y están sus hijas, ¿no? Entonces, el Cid se va, no es desterrado, se despide lógicamente antes de su esposa y les promete tanto a ella como a sus hijas que él va a volver, que él va a regresar, ¿no? Entonces él sale y cuando sale, él no viaja solo, él es acompañado por sus seguidores, vamos a decirlo así. Y van avanzando, salen afueras de la ciudad, pero cuando buscan un lugar donde quedarse, nadie les da asilo. Y eso es porque el rey había dado órdenes de que ningún ciudadano podía darles apoyo bajo ningún tipo de motivo, ¿no? Por tal motivo deciden acampar fuera, no conversan y ellos llegan al acuerdo de que por las mañanas ellos van a descansar y por las noches van a avanzar el recorrido, ¿no? Entonces, en este afán, hay un señor que rompe las reglas del rey, ¿no? Y les da bienes, ¿no? Los ayuda, ¿no? Ya que sabían ellos perfectamente que nadie más lo iba a hacer. Como estaban, ustedes imagínense salir de tu tierra sin nada, no tenían para que coman o para que puedan subsistir, ellos deciden hacer un préstamo a unos judíos, que son Raquel y Vidas, ¿ya? ¿Cuál es ese préstamo que hacen? ¿No? Ellos le piden una cantidad de dinero a cambio de que supuestamente el Cid con sus hombres les iban a dejar encargado 2 arcas de oro a cambio del dinero prestado, ¿no? Que eran aproximadamente pues unos 600 marcos, perdón. Entonces, la condición era sencilla, ¿no? Los judíos les prestaban el dinero, ellos, o sea, el Cid les dejaba las arcas llenas de oro, pero la condición era que los judíos no podían abrir esas arcas hasta que se cumpla el año de préstamo. Entonces, al año ellos le iban a devolver su dinero y los judíos entregarían las arcas. Pero si los judíos rompían esto, ya no iba a haber devolución de dinero alguno. Ustedes dirán, profesora, pero si es que salió sin dinero, ¿de dónde sacó las arcas llenas de oro? Es que en realidad esas arcas no estaban repletas de oro, estaban repletas de arena,
pero era vamos a decir, un plan ingenioso que ellos idearon para poder conseguir el dinero. ¿Listo? Entonces, bueno, se hizo esto, les prestaron el dinero y con ese dinero el Cid empezó, pues, ¿no? Su recorrido con sus hombres. Bueno, empezaron a hacer en este caso, antes de empezar con sus, ¿cómo decirlo? Con sus pequeños enfrentamientos, vamos a decirlo así, el Cid tiene un sueño extraño, ¿no? Él sueña que en este caso el arcángel San Gabriel se aparece en sus sueños y le dice que esté tranquilo, que Dios lo está acompañando, ¿ya? Y que no tenga miedo, porque él va a cuidar de él, ¿no? Bueno, entonces después se despierta, empiezan su recorrido y de hecho tienen un primer enfrentamiento, ¿no? Donde el Cid sale ganador, tiene una primera conquista, vamos a decirlo así, ¿no? ¿A quién conquistan, profesora? ¿Contra quién pelean? Contra Castejón, ¿ya? Ganan y a esa batalla ganada tienen un botín, ¿no? Tienen una recompensa, un premio, por decirlo así. Entonces el Cid entrega o reparte lo justo entre todos y deja la mitad para poder enviárselo a su rey. ¿Listo? A su rey Alonso. Entonces, su rey Alfonso, perdón, para que lo reciba, ¿no? El Cid sigue con sus trayectos, sigue caminando, sigue avanzando y sigue conquistando nuevos lugares, ¿correcto? Y de todos los lugares que él conquista, siempre suele guardar una parte del botín para el rey, ¿no? Y lo demás sí lo reparte entre sus hombres y él mismo. Entonces, para que de esa manera, ¿no? Todo sea justo, por decirlo así. Bueno, ¿no? Entonces, la fama del campeador, del Cid, va en aumento, ¿no? Se va conociendo que al lugar que va o que enfrenta, siempre sale vencedor, siempre sale ganando, ¿no? Y bueno, pues no, pasa un tiempo así. Los botines son entregados al rey Alfonso, ¿no? Y gracias a ello es que este rey lo perdona, ¿no? Y hace que vuelva a su tierra, ¿no? Quita ese mandato de destierro y anuncia, pues, ¿no? De que el Cid puede regresar nuevamente a vivir a su lugar natal, ¿no? Entonces, este pequeño canto, esta primera parte, pues nos narra justamente eso, ¿no? ¿Cuáles han sido las hazañas del Cid? ¿Contra qué pueblo se enfrentó y que ganó? ¿No? Lógicamente, todas esas carencias que tuvo que pasar en este corto o largo tiempo para que pueda, pues, volver y cumplir la promesa que hizo a su esposa e hijas, ¿no? De que él iba a regresar, ¿no? Entonces, justamente ahí en la diapositiva ustedes tienen, ¿no? Que el Cid era un caballero que servía al rey Alfonso VI de Castilla y que era uno de los mejores que más conquistas había logrado para su rey, ¿no? Recuerden que en esta época la forma de poder expandir tu territorio era a través de conquistas, ¿no? Profesora, yo tengo, supongamos, 80 metros cuadrados de terreno, ¿no? Ubicándonos en ese tiempo, ¿no? Ahorita no funciona así, ¿no? Pero en esos tiempos, y no sé, los 120 metros cuadrados que están tal vez a mi costado pertenecen a tal rey, ¿no? Por una batalla se conquistaba ese terreno y tú podías expandirte, ¿no? García Ordóñez en realidad es básicamente la persona que con calumnias hace que el rey Alfonso destierre el Cid, ¿no? Hace pequeñas tretas por ahí que motivan o que convencen al rey de que la mejor idea es desterrar al Cid, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, pese a todos esos trajines, él logra regresar. Ahora, en lo que son las bodas de las hijas del Cid, ya, nos va a narrar que básicamente el Cid va a casar a sus hijas con unos infantes, que son los infantes de Carrión. Pero esos infantes dentro de la localidad, dentro de su territorio, tenían una fama de ser un poco cobardes,
¿no? Y eso a ellos les causaba cierto tipo de malestar. Profesora, ¿por qué era mentira? No, porque era verdad, ¿no? Les causaba vergüenza. Entonces, bueno, pues no, el Cid casa a sus hijas con estos dos infantes, ¿no? Hace una fiesta a lo grande. Lógicamente, para que pueda hacerse este matrimonio, el Cid pide permiso al rey, ¿no? Para que pueda, pues, bendecir, ¿no? Pueda aprobar esta unión. Entonces, bueno, pues, ¿no? Sus hijas se casan, las bodas duran bastantes días, ¿no? En este caso, ustedes dirán, profesor, ¿de dónde salen los infantes? Los infantes en realidad son sobrinos de Ordóñez, de la persona que había en un principio calumniado con mentiras al Cid para que sea desterrado. Son sus sobrinos, pero esa información es algo que no se conoce, ¿no? Es algo que se tiene guardado bajo 7 llaves. Se casa a las hijas con el Cid, ¿no? Y bueno, pues no, se festejan durante 15 días este matrimonio, o estos matrimonios, porque se casan sus dos hijas. Y bueno, pues no, hasta aquí podríamos decir, profesora, ya viven felices y contentos, las hijas se casaron, el Cid volvió a casa, está con su esposa, tiene nuevamente el buen visto del rey, ¿no? El rey ha bendecido esos matrimonios de sus hijas, ¿todo bien? No, no todo está bien. Porque en el tercer canto, que es la afrenta de Corpes, sale a relucir con mayor fuerza, en este caso, la cobardía de sus yernos, ¿no? De los infantes de Carrión. Entonces, hartos ellos de esa situación, deciden irse a Carrión con sus esposas, ¿no? Para esta decisión, el Cid les entrega, pues, ¿no? Unas pequeñas ofrendas, vamos a decir así, a sus yernos, ¿no? Les regala bebidas, ¿no? En este caso, para que vestidos, caballos y las espadas Colonna y Tizona, las famosas espadas de esta obra. Les da todos esas ofrendas, pues, ¿no? Para que puedan llegar con bien allá a Carrión, sobre todo por sus hijas, ¿no? No tanto por sus yernos, por sus hijas. Bueno, salen, ¿no? Los infantes con sus esposas, salen con un montón de hombres, porque para el Cid es importante la protección de sus hijas. Cuando están en el camino, justo llegando a Corpes, estos infantes les ordenan a los hombres que estaban acompañándolos que se adelanten, porque ellos querían estar a solas con sus esposas, ¿no? Bueno, los hombres, los caballeros que estaban acompañando, hacen caso, se adelantan, ¿no? Para que los infantes, se queden con sus esposas respectivamente. Y bueno, pues no, aquí ellos, los infantes de Carrión, atan a 2 árboles a las 2 chicas, ¿no? Las 2 hijas del Cid. Les despojan de los vestidos, las maltratan, las golpean, las azotan, ¿no? Y las dejan casi muertas. Y se van, ¿no? Se van. Entonces el Cid, no convencido tal vez de la decisión quiere asegurarse que sus hijas han llegado con bien a Carrión. Y manda a su primo, a los primos de sus hijas, a que vaya pues a comprobar que todo está en orden, ¿no? Y llega a Corpes y las encuentra en el estado en que habían sido dejadas, ¿no? Entonces el Cid manda a 200 hombres, 200 caballeros, para que las puedan recoger y las puedan devolver a Valencia, que es el lugar de origen del Cid. Bueno, pues no, el Cid se siente molesto, se siente defraudado, se siente humillado, ¿no? Siente que la honra de sus hijas ha sido pues mancillada. Y en este caso, él dice que eso no se puede quedar así. Busca en este caso, a los infantes de Carrión para que pueda hacer justicia. También se queja y hace llegar esta situación al rey, ¿no? Para que puedan la corte en realidad ir a buscar a los infantes, ¿no? Son encontrados, el Cid los reta, ¿no? A un duelo que se van a desarrollar en el lugar de ellos. El Cid va, lucha, porque esa lucha era un tema de honor por sus hijas, no por él, sino por sus hijas.
combaten, ¿no? ¿Y quién sale vencedor? ¿Los infantes o el Cid y sus hombres? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién sale vencedor, chicos? ¿El infante? ¿Los infantes, perdón, de Carrión o el Cid? ¿Quién sale vencedor ahí, chicos? ¿Quién creen ustedes? El Cid, correcto, Gina. Antonio, no te preocupes, buenas tardes. El Cid, como siempre. No podría ser de otra manera. El Cid gana ese duelo, esa lucha que habían tenido. Esa victoria marca la restauración de la honra de sus hijas. Y el Cid está dispuesto a que sus hijas se vuelvan a casar nuevamente. Y es así, ¿no? Sus hijas vuelven a casarse con los príncipes de Navarra y Aragón, ¿no? De esa manera, como ya sus hijas se casan con los príncipes, ya pues esto convierte o hace que el Cid sea un pariente cercano a los reyes de España, ¿no? Por el matrimonio de sus hijas con los príncipes respectivamente. Y de esa manera termina todo lo que es narrado en lo que es el Cid, ¿no? El cantar del mío Cid. Entonces, miren, dentro de esto vemos marcado mucho lo que es, en este caso, el nacionalismo, ¿no? Porque pese a que este Cid fue desterrado por su rey, pese a eso, sigue manteniéndose fiel a él, ¿no? Profesora, pero lo desterró. Sí, pero eso no significó que en este caso, no se le dé la espalda, lo desconozca, o etcétera, ¿no? Incluso en las conquistas que iba haciendo en ese tiempo de destierro, el Cid siguió guardando, pues, ¿no? Sus botines respectivos o que le correspondían a su rey. Entonces, justamente ahí tenemos ese apartado, ¿no? Justamente ahí tenemos ese apartado que nos menciona hecho. Bien, hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta, duda o consulta tal vez? Dudas, preguntas o consultas o algo tal vez por ahí, profesora, yo leí también esto, tal vez algo que quieran añadir, que también sería totalmente válido. ¿Nada? ¿Nadie? Listo. Vamos avanzando entonces. Miren, aquí están las características de la obra, perdón, de las obras les iba a decir, de la obra. Primero, Ramón Menéndez Pidal es uno de los que ha estudiado más esta obra, ¿ya? Y él es el que hace esta división, ¿no? Del destierro del Cid, de las bodas de las hijas del Cid y también de lo que es la afrenta de Cortes, ¿ya? Ahora, como les había indicado a un principio, este relato es anónimo, no tiene autor, o al menos no un autor reconocido, de decir, no, ya lo escribió Esther. No tiene un nombre de decir, le pertenece a tal persona, ¿correcto? Ahora, con su ardiente sentido, dice, hace al héroe símbolo de su patria, por supuesto, y eso lo vemos marcado por, en este caso, por el Cid, ¿no? El tema que se desarrolla es el destierro y la recuperación de la honra, por supuesto, ¿no? Sobre todo en la honra, tanto en el caso del Cid como en el caso de sus hijas, ¿ah? Porque recuerden que el Cid fue desterrado por una injusticia, ¿no? Por calumnias, por inventos de Ordóñez. Por eso es que lo destierra. Si no, pues él hubiese seguido en Valencia tranquilo, ¿no? Siempre fiel a su patria. Otros temas, dice, que se desarrollan es la guerra santa, el amor familiar, el honor, la venganza y el amor a la patria, por supuesto, ¿no? Y si nosotros hacemos un análisis de lo que hemos estado mencionando, se recordarán que, o podemos ubicar, ¿no? En qué circunstancias es que se enmarca cada uno de estos temas. Entonces, ahí lo vamos teniendo, ¿ya? Hasta aquí, vuelvo a preguntar.
¿Alguna duda o consulta adicional? ¿Alguna consulta adicional hasta aquí? ¿Ninguna? Vamos a ver, ¿ya? Yo aquí tengo dos preguntas, chicos. Primera pregunta. Sencillas, ¿eh? Ni siquiera son difíciles. ¿Quién es el autor y creador del Cantar del Mío Cid? Tenemos 5 alternativas. ¿Quién es el autor y creador del Cantar del Mío Cid? ¿Virgilio, Sófocles, Anónimo, Eurípides o Menéndez Pidal? ¿Cuál será la respuesta, chicos? Leslie. Es anónimo, Miss. Buenas tardes. Hola, Leslie. Es anónimo. A ver. Ujú. Un momento ya. Listo, es anónimo. La segunda pregunta, chicos. Gracias, Leslie. ¿Con quiénes se casan las hijas del Cid? ¿Con quiénes? Alternativa A, B, C o D. O E, perdón, hasta la E tenemos. ¿Qué alternativa? Con el príncipe Harry y William, con los infantes de Navarra y Aragón, con los infantes de Carrión, con el príncipe de Castilla y Valencia o con los infantes de Madrid y Barcelona. ¿Con quiénes se casan las hijas del Cid? ¿Con quiénes, chicos? Leslie. Con los infantes de Carrión, de Navarra y Arra. Los infantes de Carrión, la C. Ya, muy bien, Leslie, Loida, Gina también, correcto. Claro, profesora, ¿no puede ser los infantes de Navarra y Aragón? No, porque para empezar ellos no son infantes. ¿Qué son? Navarra y Aragón son son príncipes, ya Navarra y Aragón son príncipes, eso, no son infantes. Acá hay un dato adicional que les doy. Muy bien, chicos. El anónimo y los infantes, perfecto. Dato. ¿Sabías que, miren, aquí dice, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar fue un líder militar castellano, dice, ¿no? ¿Qué más nos dice ahí? Levante a la península ibérica a finales del siglo XI como señorío de forma autónoma respecto a la autoría del rey, dice, ¿no? Consiguió conquistar Valencia y estableció en esta ciudad un señorío independiente desde el 17 de junio de 1094 hasta su muerte. Su esposa Jimena Díaz lo heredó y mantuvo hasta 1102, cuando pasó de nuevo a dominio musulmán, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver un video, ya lo voy a colocar para poder verlo. ¿Ya? Para poder ver. En el día de hoy vamos a resumir una obra esencial en la literatura española, El Cantar del Mío Cid. Como es costumbre en estas obras, no tiene un autor, sino que es anónimo. Sin más preámbulos, comencemos. Primer canto, El Destierro. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Campeador, que quiere decir básicamente luchador o batallador, es un personaje querido en Castilla, pero por razón de algunas envidias, terminan haciendo que el rey Alfonso VI crea que el Cid se robó lo recaudado en Sevilla y lo destierre. Es por esta razón que tiene que irse y junto a él se van varios personajes, como Martín Antolínez, Pedro Bermúdez y varios más. Este Antolínez es quien le provee de comida y quien le consigue un préstamo de unos judíos, Raquel y Vida, para que pueda comenzar su viaje. Este préstamo le consiguen a través de una estafa, cuestión que pone un poco en duda la total nobleza y bondad del Cid, aunque se dice que es un elemento común de la época. Si bien todos quieren al Cid, nadie puede hospedarlo por orden del rey. Una niña se acerca a hablarle, pero para decirle tiene que irse. Él comprende amablemente que no pueden poner en riesgo a nadie y se va. No quiere que nadie tenga problema, mucho menos su esposa. Cuidado sus audios, chicos, por favor. Gracias. Vuelvo, ¿ya? Atención del abad Sancho. Acá comienza la conquista por parte del Cid y sus soldados. Van a Castejón, a Alcócer y triunfan en ambos lados. Pelean en la batalla de Tebar y el conde Remón es capturado por el Cid, quien sin embargo no lo trata mal, pero que se niega a comer por haber sido justamente capturado.
Pero el Cid es tan amable y cordial que logra hacer que el conde vuelva a comer y hasta lo libera. Es importante recalcar que Dios y el cristianismo tienen una fuerte presencia en el cantar. Las tierras que conquistan no son tierras cristianas. A cada conquista también, el Cid se encarga de enviarle una parte al rey en busca de su perdón. Segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Luego de haber conquistado estos lugares, el Cid decide enfrentarse a los moros y es entonces que va hacia Valencia. Luego de conquistarla, envía a su amigo, Minaya Albert Fáñez, hacia Castilla para que le dé al rey los respectivos regalos, pero también para que le pida que por favor le deje al Cid volver a ver a su familia, reunirse con ellos. El rey termina aceptando y el Cid se reencuentra con ellos. Todo es alegría e incluso el rey lo perdona, lo que tanto buscó el Cid a través de regalos y lealtad. Luego de esto, las hijas del Cid se casan con los infantes de Carrión, es decir, como que escala de categoría, ya que eran tipos más posicionados socialmente, pero igualmente el Cid desconfía de ellos. De todas maneras, se casan. Tercer cantar, la afrenta de Corpes. Y ya para llegar al último tramo del cantar del mío Cid, tenemos el problema que tuvo con los infantes de Carrión, que ya se dejaba ver con la desconfianza del Cid hacia los mismos. Es que los mismos son unos cobardes y lo dejan ver cuando huyen de las peleas o problemas que se presentan. Sin embargo, todavía esto no lo sabe el Cid porque los soldados lo ocultan y se burlan de otros infantes. Estos se sienten humillados y quieren vengarse. Vuelven a Carrión de los Condes con las hijas del Cid, es decir, sus esposas. Y en Robledo de Corpes las azotan y las dejan abandonadas para que sean comida de lobos. El Cid eventualmente se entera y se llena de furia. Pide justicia al rey y es así que llama a una corte en Toledo y comienza el juicio. Al Cid le son devueltas las espadas que entregó como dote. Al final se termina anulando la boda y planean unas nuevas, pero con los príncipes de Navarra y Aragón, es decir, muchísimo más importantes que los infantes. Y así es como termina el cantar del mío Cid, obra pequeña para leer, pero interesante para continuar investigando en relación a la historia. Si les gustó, no se olviden de dejar un comentario. Muy bien, chicos. Entonces, miren, ahí en el video último que acabamos de ver, ¿no? Se nos da ya un pequeño, bueno, no lo que ya habíamos estado conversando en relación a lo que es, pues, ¿no? En este caso, el Cid, ¿no? El cantar del mío Cid. Bueno, pues no vemos que a diferencia tal vez de la literatura clásica, pues tiene características muy diferentes y que están marcadas dentro de sus obras como tal, ¿no? Por ejemplo, les pregunto, dentro de lo que es el cantar del mío Cid, por ejemplo, encontramos presencia de dioses mitológicos, como lo habíamos visto en la Odisea, en la Ilíada y en Edipo Rey. ¿Hay presencia de seres mitológicos, chicos? Para comparar, una comparación rápida. ¿Hay o no hay presencia de dioses mitológicos, mitológicos? En el cantar del mío Cid hay dioses mitológicos, Zeus, Atenea, Afrodita, Hefestos, aparecen, por ejemplo, Apolo, etc. A esos dioses griegos me refiero. ¿Tenemos la presencia de esos dioses? Correcto, Alexander. No, solamente nos habla del cristianismo, por supuesto. ¿La religión cristiana está presente? Claro que sí, e incluso en el sueño que tiene el mío Cid, ¿no? Él sueña al arcángel, ¿no? Y el arcángel le dice, hey, tranquilo, vas a estar a salvo, Dios está contigo, ¿no? Él te está cuidando. Entonces, miren, pese a que tiene un rasgo nacionalista, también tiene o está muy marcado el rasgo cristiano o teocentrista que habíamos nombrado en algún. Muy bien, chicos, entonces, hoy día hemos revisado la literatura medieval, ojo, medieval, ¿no? Hemos recordado, hemos visto a ver cuáles son sus características y las hemos estado encontrando a lo largo de sus obras. No sé si es que hubiese alguna consulta o duda que tal vez tiene alguno de ustedes, chicos, dudas, consultas, preguntas, tal vez por ahí, o algo que quieran añadir, agregar, quitar, tal vez, o un comentario final por parte de ustedes. ¿Ninguna? ¿No hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, nada? Ok. Muy bien, chicos. Entonces, cuídense bastante, por favor. Ya nos estamos reencontrando el próximo sábado, ¿correcto? Aprovechen sus clases, chicos. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes, Miss.
Cuídense, Hasta chicos. Chao. luego, gracias por la clase. Cuídense, chicos. Chao.